Bueno, acompáñenme para orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de predicar tu palabra. Oramos por tu ayuda, oramos por el Espíritu Santo, que nos ayude, Señor, a exponer tu palabra fielmente. Porque si tú no vas delante, Señor, de la predicación, en vano será la predicación. Oramos por cada una de las personas aquí presentes para que abran su entendimiento, su corazón, su voluntad a lo que tú tienes para cada uno de ellos a través de este pasaje, Señor. En ti confiamos, Señor, y a ti nos atenemos, que tú eres el que haces la obra a través de tu palabra, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. La prédica de hoy se titula Jesús, un profeta sin honra. Jesús, un profeta sin honra, Marcos capítulo 6. Desde la infancia, esta persona tenía un sueño. Y ese sueño lo convirtió en un objetivo. Y ese objetivo fue el motor que impulsó toda su vida hasta llegar a cumplir el objetivo que se había trazado. No había nada que pudiera interponerse para lograr el objetivo. Una determinación a prueba de todo. ¿Y cuál era ese objetivo? Nada menos y nada más que ingresar a la NASA, viajar en un transportador espacial y llegar a la Luna. El hijo de un trabajador agrícola en California tuvo ese sueño, se fijó un objetivo y lo cumplió. Esta breve historia es una síntesis, ¿verdad?, de este primer astronauta, hijo de un trabajador agrícola en California, que viaja a la Luna. Del campo, pues, a la Luna. No cabe duda que es una bonita historia, pero esta historia no estuvo exenta de problemas. Tuvo muchos problemas, tuvo muchas dificultades a lo largo del tiempo. Y entre esos problemas y entre esas dificultades estuvo la incredulidad. Enfrentó incredulidad, enfrentó en ocasiones burlas y hasta rechazo y deshonra de la gente que lo rodeaba, cuando menos al principio. Y aún dentro de su círculo más cercano, incluso de su misma familia. Pasó tiempos difíciles. Y aunque eso lo desanimaba por momentos, no lo detuvo. La incredulidad, el rechazo, la deshonra, a veces son elementos que generan consecuencias que pueden ser temporales o permanentes en una persona que son objeto de ello o en un grupo de personas. Pero por más difíciles y fuertes que sean esas consecuencias, por más temporales o permanentes que lo sean, no dejan de ser consecuencias terrenales. Y esa es la perspectiva correcta. Pero hay otro tipo de rechazo, de incredulidad y deshonra hacia una persona que puede generar consecuencias más serias. Consecuencias celestiales y eternas. Y esa es la diferencia. Específicamente, ¿qué implica Jesús, un profeta sin honra? ¿Qué implicaciones tiene el no honrar a Jesús por lo que Él es? De eso se trata el pasaje que tenemos ante nosotros este día. Vamos a ver y aprender qué nos quiere enseñar el Señor. ¿Qué nos quiere advertir el Señor ante este pasaje del Evangelio de Marcos? ¿De qué nos debemos cuidar? ¿De qué nos debemos guardar? Entonces, este pasaje lo vamos a poder comprender mejor si lo dividimos en tres partes. La primera parte es la presencia de Jesús, versículo 1 al versículo 2, primera parte. La segunda parte es la reacción ante Jesús, versículo 2, segunda parte, versículo 3. Y la tercera parte es la respuesta de Jesús, versículo 4
al versículo 6. Acompáñenme pues al Evangelio de Marcos, capítulo 6, y veamos esta historia. Dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Bueno, para recordar un poquito el contexto donde está inmerso este pasaje, que es importante, el presente pasaje está precedido de dos eventos que ya vieron las semanas previas, ¿verdad? Uno de ellos es la mujer de flujo de sangre que fue sanada por Jesús, y el otro evento es el episodio de la hija de Jairo. Y esos dos episodios representan la fe, son ejemplos de fe. Y luego viene este pasaje, y ahí está metido este pasaje, que es lo contrario. Este pasaje entonces habla acerca de la falta de fe, de la incredulidad. El pasaje siguiente a este habla de la comisión que Jesús les da a sus apóstoles para que vayan a predicar, sanar y echar fuera demonios. Y en medio de ellos está nuestro pasaje. Y eso es importante. El evangelista entonces, Marcos, nos está enseñando algo. Está preparando a sus lectores acerca de varias cosas. Y una de ellas es de las dificultades que a veces brotan por ser creyente, por ser cristiano. Otra de ellas es acerca de la incredulidad y el rechazo, acerca de la deshonra de lo que tiene que ver con, no solo con Jesús, sino con todo el cristianismo en general. Entonces, lo que Marcos está diciendo es: esperen estas cosas. Cuando ustedes vayan, ¿verdad?, a hacer su ministerio, esperen estas cosas. Pero todavía hay algo más importante. El rechazo que ellos van a esperar, así como su maestro, ¿verdad?, está enfrentando, ese rechazo va a culminar ¿en qué? En la muerte de Cristo en la cruz. Y es como decir que esto, cuando suceda, no les caiga de sorpresa. Y entonces empieza a preparar. Ya ha habido otros altercados en el capítulo 3 entre los oponentes de Jesús y Jesús mismo. Entonces el rechazo aquí parece, ¿verdad?, prefigurar el rechazo de Jesús por parte de los líderes judíos, el cual culmina en la cruz. Todo esto está en juego. En otras palabras, este rechazo por parte de su propio pueblo, de su familia, prefigura el rechazo por parte de un círculo más amplio de personas, su propio pueblo y su propia nación. Y si lo extendemos hasta nuestros días, el rechazo del mundo. Ese es Jesús. Y este pasaje nos prepara para eso. Entonces, veamos la primera parte, la presencia de Jesús. Versículo 1, dice la palabra: salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿De dónde de allí? Pues de la zona de Capernaum, donde acaba de sanar a la hija de Jairo, ¿verdad? Acaba de resucitar a la hija de Jairo. Y luego Jesús se dirige hacia el sur, oeste, cerca de 40 kilómetros entre el lugar donde se escenificó lo de la hija de Jairo a su
escena actual en Nazaret. Una distancia, para ponerlo en perspectiva, como de aquí a San Luis Río Colorado, más o menos. Más que ellos se la aventaron caminando, ¿sí? En esta ocasión iba acompañado de sus discípulos. Entonces caminaron de la zona de Capernaum, que era su centro de operaciones, hacia su ciudad, donde él creció, Nazaret, cerca de 40 kilómetros. Nazaret es una ciudad pequeña y entre los distintos autores se estima que en esa época había una población mínimo de 200 personas y máximo de 500 personas. Pareciera ser que la cifra de 500 se acerca más a la realidad. Entonces es un pueblo chico, pequeño, demasiado pequeño. Un pueblo que en la historia bíblica se menciona, si acaso, una vez. No tiene la importancia, por ejemplo, de Capernaum, de Jerusalén, ni se diga, ¿verdad? Entonces, solamente se menciona en Juan 1:46, cuando Jesús ve a Natanael. Y es en cuanto a que Jesús llega a Nazaret, hay toda ahí una expectativa acerca de este maestro Galileo, acerca de este rabí, ahora seguido por los discípulos. En el Evangelio de Marcos, esta es la tercera vez que enseña en una sinagoga. En una ocasión con una respuesta positiva en el capítulo 1 y en otra ocasión con una respuesta negativa. Ese pasaje en capítulo 3 termina con la idea de sus oponentes de destruirlo. Una respuesta negativa. Entonces, en el Evangelio de Marcos, esta es la tercera vez que Jesús se presenta en una sinagoga, ahora en Nazaret, en su pueblo donde él creció. Dice la palabra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Bueno, era una tradición que cuando llegaba un maestro a un pueblo, pues era invitado a predicar en la sinagoga, ¿verdad? Eran maestros preparados, los rabís, los maestros, ¿verdad? Entonces, a Jesús ya lo conocían en Nazaret. Parece ser, y digo parece ser porque luego hay un reto de interpretación, que es la segunda vez que Jesús está en Nazaret en su ministerio. La primera vez se relata en Lucas 4:16 en adelante, donde Jesús visita después de que tuvo su tentación en el desierto, regresa a Nazaret y está ahí en su pueblo en la sinagoga, y este es el famoso pasaje donde cita Isaías 61 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y cómo termina ese episodio? Mal. Mal. Entonces ya conocían a Jesús. Y aparte, como les comento, no era un pueblo muy grande. Jesús había hecho señales, milagros y prodigios, y esas noticias corren rápido. Y Nazaret no era la excepción de que llegaran esas noticias de este maestro Galileo. El texto no dice ni enseña que Jesús está enseñando en la sinagoga, porque la realidad es que Marcos lo que quiere se centra básicamente en la persona y en Jesús como el que está enseñando, no tanto en el contenido de la enseñanza. Les he de decir que algunos autores ven que el contenido de la enseñanza de Lucas 4:6 es el mismo que de Marcos, pero el punto es que está en la sinagoga de Nazaret. Bien, entonces viene el día de reposo. Su fama se había extendido, multitudes de gentes lo seguían. Entonces había noticias en Nazaret de este maestro Galileo, de Jesús. Jesús iba a regresar a su ciudad. Y entonces eso ha creado una expectación de la presencia de Jesús de nuevo en su ciudad natal. Y entonces lo invitan a la sinagoga. Su fama se ha extendido y cuando menos había curiosidad por saber qué tenía que decir este maestro, este rabí en su tierra natal. Y ahí estaba entre los suyos. Ahí creció Jesús. Y entonces la expectativa era importante. Ahora, ¿qué aprendemos de esta parte? Estaba con sus discípulos en la sinagoga, en su tierra donde creció, era una persona conocida. Pues en esos días
Había expectación por escuchar a Jesús. Y ahora también debe ser importante, y no solo importante, sino estar a la expectativa de escuchar las enseñanzas de Jesús, como se predican en esta iglesia cada que hay una reunión. Debemos estar expectantes de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, de lo que Jesús nos tiene que decir, de lo que su doctrina nos quiere enseñar, sea a través de la boca misma de Jesús, a través de la boca de sus apóstoles. Toda la doctrina apostólica. Necesitamos preparar nuestro corazón con la actitud correcta y una expectativa de ver qué el Señor nos va a enseñar hoy. ¿Cómo voy a responder a eso? Si usted viene con desgano, viene obligado, viene para cumplir, viene de manera religiosa, eso no va a operar en su corazón. Lo único que va a lograr es endurecer cada vez más su corazón. Y entonces, eso es lo que hay que aprender. Hay que venir expectantes. Hay que venir con el corazón abierto hacia el Señor y recibir la enseñanza de Jesús. Bueno, esta es una actitud positiva inicial en este pasaje. Había esa expectación. ¿Sí? Entonces, la expectación ante la presencia de Jesús es importante, pero por sí sola no es suficiente. Es necesario algo más. Viene Jesús, viene el Maestro, entonces hay que parar oreja. Vamos a verlo, pero eso no es suficiente. Entonces, eso nos lleva a la segunda parte, la reacción ante Jesús. ¿Qué más hace falta? Dice el versículo, la segunda parte del versículo 2. Entonces, enseña en la sinagoga y muchos, oyéndole, se admiraban y decían. Entonces, una primera reacción es, se admiraban. Así como nosotros nos admiramos de la palabra de Dios, ¿verdad? De la palabra de Jesús, como la ha dejado escrita en la Biblia. Se admiraban. Y esta presencia de Jesús y la reacción que produce entre los que lo están escuchando es de admiración. Ahora, hay que decir que Jesús no era como los otros rabís. Jesús es diferente. Jesús es muy diferente en la manera de enseñar, porque ya lo han expresado así antes. Jesús no va a dejar a nadie con indiferencia por su manera de enseñar. Entonces, ¿cuál es la reacción de estas personas? Hay esa respuesta inicial de asombro, y esta palabra asombro puede llegar a definirse como algo que causa a una persona estar abrumado de lo que está escuchando. Es tan pesado, estoy abrumado, pasmado, dejar pasmado a alguien, congelado, inclusive literalmente quiere decir dejar a alguien sin sentido. O sea, es tan impresionante la enseñanza de Jesús que estos se quedan, ahora sí que otra palabra sería atónitos. Es fuerte, la palabra es fuerte. Es como decir que el público se quedó en choque escuchando a Jesús. Él no enseñaba como los rabinos, la enseñanza de Jesús, su contenido y su método era radicalmente diferente. Asombroso. Y si no, nada más veamos la parábola del sembrador. Jesús volteaba y veía algo y aprovechaba una situación física para enseñar una verdad espiritual. Eso era, como yo digo, revolucionario, comparado con como enseñaban los rabinos. Por eso les llamaba la atención. Entonces, es algo que causa asombro.
Y esta palabra asombro la utiliza Marcos en su evangelio 5 veces. Esta es una de ellas. Y esa palabra denota o espera una respuesta positiva, al menos inicialmente. O sea, ellos estaban asombrados de la enseñanza de Jesús de una manera positiva. Y esa fue su respuesta inicial. En el contexto actual del pasaje, parece ser que el sentido del asombro, cuando menos inicialmente, es positivo. O sea, como decir, esto es impresionante lo que estoy escuchando. Esto me está agradando. Pero luego, como dice el refrán, ¿verdad? Que muchos de ustedes conocen, el gozo se fue al pozo. Porque el pasaje termina, se escandalizaban. Ahora, ¿cómo sabemos esto? De este asombro, ¿verdad? Por estas cosas, por lo que están escuchando. Luego Marcos avanza su argumento y describe esto en 5 preguntas sucesivas. O sea, esta maravilla empieza a ceder, a ceder, a ceder, y Marcos lo plasma en estas 5 preguntas. Veamos de nuevo el versículo. Vean la primera pregunta. ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas y qué sabiduría es esta que le es dada? Ellos reconocen que Jesús tenía una sabiduría que le es dada por alguien, porque es algo pasivo. Vean la tercera pregunta. ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Se están preguntando, se están cuestionando. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y termina esta parte. Y se escandalizaban de él. Entonces, eso que causó maravilla al principio, terminó causando ¿qué? Escándalo. De lo positivo a lo negativo. De una reacción positiva a una reacción negativa. Ahora, hay que entender que estas preguntas son preguntas que se hacen con intención de menospreciar. ¿De dónde es este? ¿De dónde sabe tantas cosas? ¿De dónde recibe lo que está enseñando? No es el hijo de María, ni siquiera de José. ¿De María? Esto tiene una intención. ¿No son sus hermanos fulano, sutano, mangano y perengano? Es más, aquí están sus hermanas. Pues esa es la actitud negativa, ¿verdad? De desprecio. Ahora, hay que fijar en el texto que ellos no están negando la enseñanza de Jesús. No lo están negando. Esto hace que su rechazo sea todavía más fuerte. ¿Sí? Él no recibió estas cosas de Dios. Y si esta sabiduría no viene de Dios, si estas obras poderosas que Él realiza no son hechas por Dios, entonces ¿quién? ¿Cómo? Entonces ellos mismos se quedan así como, no sé, que en el medio del mar. Ni aceptan que viene de Dios, ni aceptan que viene del diablo, como en el pasaje anterior. Se quedan ahí en medio, no responden. Y eso es peor. Saben la respuesta. Saben de dónde viene esta sabiduría. Y eso lo hace peor todavía. Saben que viene de Dios. Saben que los hechos de los cuales se han enterado, las obras poderosas, saben que viene de Dios. Pero ni siquiera se atreven a aceptarlo. Entonces hacen estas preguntas despectivas acerca de este hombre, de Jesús. Ellos lo conocían. Dice una pregunta, ¿no es este el carpintero? Con ese tono. Y entonces podemos aprender un poco de las enseñanzas de los maestros rabinos de esa época. Podemos aprender algo acerca de esto. Jesús creció en Nazaret. Nació en Belén, pero creció en Nazaret.
y estuvo bajo la autoridad de sus padres, estuvo bajo la autoridad de José. Y José como padre tenía la obligación, el deber, como un padre, estaba obligado a circuncidarlo, como lo hizo. Estaba obligado a redimirlo como el primogénito. Estaba obligado a enseñarle la Torá, la ley. Y estaba obligado a enseñarle un oficio. Y finalmente a conseguirle una esposa. Esas eran las obligaciones de un padre en esa época. Y Jesús, ¿verdad? El padre de Jesús funcionaba en ese sentido porque aprendió un oficio. Conocía la Torá, citaba la Torá, se agarraba del tú al tú con los maestros, ¿verdad? Ahí en el templo. Era un hombre preparado, es un hombre que se fue preparado. Otros maestros rabínicos de la época añaden que también tenían que enseñarlo a nadar en el río. Entonces, todas estas cosas son útiles para la vida de una persona, ¿verdad? Otro maestro rabínico decía, quien no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a ser un ladrón. Era tan importante tener un oficio, un trabajo, pues una manera de que él se pudiera sustentar, ¿verdad? Y es bueno aprender un oficio, ¿verdad? Hoy en día es bueno que nuestros hijos, varones, aprendan un oficio, ¿verdad? No solo el oficio del celular, no solo el oficio del iPad, sino algo más allá. Es bueno. Aquí hay un principio para los padres con hijos varones, ¿verdad? Aprender un oficio, y eso es lo que José le enseñó a Jesús. Entonces imagínense un pueblo pequeño viendo crecer a Jesús, ¿verdad? Viendo ser enseñado por su padre en un oficio, en este caso, el oficio de la carpintería. Ahora, habrá que decir también que la palabra que se usa para carpintero también se puede traducir o referir como un trabajador de la madera, como un trabajador del metal o de la piedra. Entre las traducciones posibles también, pues puede ser carpintero, constructor, artesano, albañil, todo lo que tiene que ver con ese tipo de situaciones de oficios. Albañil o trabajador de la construcción. Ahora, también es interesante que cerca de Nazaret había una ciudad que se llamaba Séforis. Y esa ciudad se estaba construyendo, se estaba edificando. Y no es descabellado pensar, ¿verdad?, que estaba cerca de Nazaret, que el papá de José y que Jesús a lo mejor anduvo por ahí, ¿verdad?, levantando tablones, muros, haciendo divisiones de madera en el lugar. Entonces es interesante esos detalles. Jesús creció en ese ambiente. En un pueblo pequeño entonces, todo esto hacía a Jesús conocido en Nazaret. Por eso relato estos detalles. Jesús era conocido en Nazaret. Ahí creció Nazaret. La población, que era poca, lo conocía. Y aparte conocía de las noticias, ¿verdad?, lo que él ha estado haciendo alrededor de Capernaum, 40 kilómetros hacia el norte. ¿Sí? Entonces, esta es la obligación de un padre. Por eso Jesús tenía este oficio. Puede decirle carpintero, puede decirle constructor, está bien, no nos vamos a pelear por eso. Por tanto, el punto es que tenía un oficio que como hijo recibió de su padre. Y entonces, por eso, los que lo escuchaban en la sinagoga decían, ¿no es este el carpintero, el hijo del carpintero? Si lo conocemos, sabemos que anduvo ahí clavando maderas, hasta un día se pinchó un dedo con el clavo. Sabemos quién es, lo conocemos, aquí creció, lo vimos trabajando. Y ahora viene con esto. Esa es la idea que hay detrás de esto. Es una idea de despectiva, ¿verdad? Una idea de rechazo, ahí se va prefigurando esa idea de rechazo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando aquí en la sinagoga. ¿De dónde, entonces, es este hombre, hijo de María, hermano de Jacobo? Sus hermanas estaban y se escandalizaban. Bueno, al mencionar la ocupación y la familia de Jesús, que son los dos puntos de este pasaje, de esta sección, ¿verdad? La gente de Nazaret entonces
dice un comentarista, convirtió asuntos irrelevantes, porque es irrelevante, en piedras de tropiezo para defender que su incredulidad. Estaban buscando, ¿verdad?, levantar barreras, poner pretextos para no reconocer a este carpintero como lo que verdaderamente es. Porque ya estamos en el capítulo 6 de Marcos. Las noticias ya se han esparcido. Este carpintero, trabajador de la construcción, ha hecho señales y milagros poderosos. Entonces, ellos querían defender su incredulidad y desviaron su atención de la verdad con el fin de justificar el rechazo hacia Jesús. Solamente le habían conocido como el hijo de un carpintero local, por tanto, no estuvieron dispuestos a aceptarlo por quien realmente era, el Hijo de Dios. Cierro la cita. Vean, sus milagros no han sido suficientes. Capítulo 1, la suegra de Pedro fue sanada por él. Capítulo 1, más adelante, hubo otros milagros en Capernaum. Capítulo 1, más adelante, sanó al leproso. Capítulo 2, sanó al paralítico. Capítulo 3, sanó al hombre de la mano seca. Capítulo 3 adelante, otros milagros más. Capítulo 4, calma la tormenta. La naturaleza le obedece. Capítulo 5, libera al endemoniado gadareno, y le da permiso a los demonios, ¿verdad? Como dice una persona, de hacer el primer jamón endiablado, ¿verdad? Los cerdos. Capítulo 5, más adelante, sana a la mujer de flujo de sangre. Capítulo 5 al final, levanta, resucita a la hija de Jairo. ¿Cuántos milagros más querían? ¿Cuántas señales, prodigios querían después de este poder que Jesús ha desplegado? Y estamos ya en el capítulo 6. Entonces, sus coterráneos, si se fijan, no niegan su enseñanza. Inicialmente se maravillaron de su enseñanza. No pueden negar sus milagros, pero no son capaces de reconocer quién verdaderamente es Jesús. Y aquí está el punto. No son capaces. Puedes ser todo lo que quieras. Puedes hacer y decir todo lo que tú quieras, pero nosotros te conocemos, carpintero. Nosotros sabemos quién eres. Nosotros sabemos dónde creciste. Nosotros te vimos crecer. Solo eres el hijo de un simple carpintero. Te conocemos bien, sabemos quién eres. Tú, el Hijo de Dios, por favor. Eso es lo que está aquí. Y es como cuando ustedes le comparten a alguien, ¿verdad? Y algún hermano me ha comentado que le comparte a alguien y lo primero que le dicen es: te conocimos y nosotros te conocemos. Sabemos cómo eras. Sabemos todo lo que hiciste. ¿Y ahora me vienes con esto? No, hombre. ¿Sí? Eso es lo que sucede en la realidad como creyentes. Esa es la idea que está aquí, atrás. Incredulidad y rechazo total. La parte de este pasaje dice: y se escandalizaban, ahí al final del versículo 3. Y se escandalizaban de él. Ustedes vean todo lo que está sucediendo. Se escandalizaban de él. Y este verbo, escandalizar, también se puede traducir como se ofendieron, que es todavía un poco más fuerte. Escandalizar es lo que nosotros utilizamos como escándalo, ¿verdad? Escandalizar, escandalizaba. Se ofendieron. La idea entonces que transmite aquí esta palabra es el sentirse ofendido al punto de repeler a alguien. Estoy tan ofendido que me alejo de ti y no me vuelvas a buscar. ¿Verdad? Eso es lo que es la idea que traduce este verbo. Sí, en este caso se aplica pues a la relación con Jesús.
Era una persona que ahí conocían ellos, que ahí creció, ¿verdad? Que ellos seguramente lo estimaron porque era una persona trabajadora, lo que sabemos. Y aún así, ¿verdad? Cuando regresa con su enseñanza, con sus credenciales divinas que ya han sido desplegadas, se ofenden y se apartan de él. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Si dice que los habitantes de Nazaret se sintieron ofendidos o escandalizados por Jesús, esta palabra también se traduce como estar conmocionado, también enojado y ofendido. O sea, a ese grado llega el asunto de no querer aceptar lo que Jesús realmente es. Y aún sus propios familiares, su círculo más cercano. Sus vecinos se sintieron ofendidos de que este joven predicador que ha regresado a su pueblo natal, actuando con mayor autoridad, es rechazado, causa escándalo, causa enojo. Y bueno, como decía, el gozo se fue al pozo. Esa reacción inicial positiva, en este momento de la historia, se evoluciona hacia una reacción final negativa, al punto del rechazo y la incredulidad total. Entonces, escuchar las enseñanzas de Jesús no es suficiente. Podemos venir con la expectativa y escuchar. No es suficiente. Conocer, aceptar y aprobar los milagros de Jesús tampoco es suficiente. Tú no puedes negar un milagro de Jesús, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué se necesita? Lo que leímos ahorita en Hebreos 11, fe. Se necesita los ojos de la fe para poder ver quién es realmente este predicador Galileo. Es más que un carpintero, es más que un constructor, es más que el hijo de José, es más que el hijo de María. Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Pero se necesita verlo a través de los ojos de la fe. Porque leímos ahorita que sin fe es que imposible agradar a Dios. No se puede. No podemos llegar a Dios si no es por la fe en su amado Hijo. Bien, eso es lo que se necesita. Su enseñanza, sus milagros son elementos importantes, claro que sí, pero hay que verlos a través de los ojos de la fe. Y eso es lo que no pudieron hacer los habitantes de Nazaret. Muchos de ellos. Y por eso lo rechazaron. Ahora, por otro lado, el mundo se ofende con la verdad absoluta de Jesús. Sí, verdad absoluta de Jesús. Porque la verdad absoluta es una palabra que pronto va a desaparecer del vocabulario del mundo, ¿verdad? Porque no existe la verdad absoluta. Pero resulta que sí existe. Y esta se llama Jesús. Es la verdad de Jesús. El mundo la va a rechazar y la rechaza, así como los vecinos de Jesús rechazaron la verdad. El mundo rechaza su persona y su obra, sobre todo cuando Jesús reclama la exclusividad y la única puerta de entrada al reino de Dios. No hay nadie más. Entonces, si tú predicas, si tú enseñas como Jesús, has de esperar entonces escándalo, has de esperar rechazo, has de esperar incredulidad. Que no se te haga extraño que eso suceda. Oye, pero si es algo bueno. Oye, lo que te estoy diciendo es algo bueno, es para ti, como a mí me pasó. No, pero si no es con los ojos de la fe, no. Por más milagros, por más enseñanza, por más señales que podemos nosotros demostrar a través de la palabra, no será suficiente.
Se necesita humildad y los ojos de la fe. Y así como le pasó a Jesús, y así como le pasó a sus discípulos, y así como le pasó a los apóstoles, así te pasará a ti y a mí. Entonces, que no te extrañe. Entonces, atender la enseñanza de Jesús y no escandalizarse es necesario, pero también es verlo con los ojos de la fe. De lo contrario, el Señor también tiene que decir. Y vamos entonces a la tercera parte, la respuesta de Jesús. Hemos visto la presencia de Jesús, la reacción ante Jesús. Y ahora el Señor, ¿qué tiene que decir ante todo esto? La respuesta de Jesús, versículo 4, dice, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Miren qué interesante. Escándalo, ofensa, menosprecio, incredulidad. Jesús tiene una respuesta para eso. Si tú quieres escandalizarte, ofenderte y menospreciar a Jesús y manifestar tu incredulidad, Jesús tiene una respuesta para ti. Jesús responde citando pues un proverbio de la época. No hay profeta sin honra, sino en su tierra. Es un dicho conocido de la época. Algunos ejemplos seculares de esa época, por ejemplo, filósofos, médicos y otros grandes hombres de esa época, no fueron honrados como Jesús en sus respectivas áreas de actividad, pues, su propio país. Entonces, es un dicho conocido. La idea de Jesús como profeta, también Marcos casi no la utiliza. Creo que solo la utiliza una vez. Y solo aparece aquí. Para Marcos, pues, el mensaje es que para Marcos Jesús es más que un profeta. Como ya lo reveló desde el principio, Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Jesús sufrirá el destino de los profetas. Porque la palabra dice, a mis profetas apedrearon, dice el Señor. O sea, ese sufrimiento de los profetas, Jesús no va a ser exento de ello. En todos los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ese papel sufriente de Cristo está saltando a la vista aquí. Dice el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Bueno, había hecho obras poderosas, ¿verdad? Como ya sabemos. Milagros, sanidades, expulsando demonios. Los demonios le obedecían y temblaban ante él. La misma naturaleza le obedecía. Pero en Nazaret no pudo hacer prácticamente nada de esto. ¿Qué dice ahí? Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo demostrar su poder, pues, allí. Y la pregunta es, ¿por qué Nazaret no pudo? ¿Por qué no pudo evidenciar su poder como en otros lados? ¿Acaso él no podía hacer cualquier cosa ahí? ¿Acaso no tenía el poder para hacerlo? Y entonces, ¿por qué no? Marcos hace aquí este señalamiento. No pudo hacer. No es que no quería, es que no pudo. Interesante, ¿verdad? El Hijo de Dios, Dios mismo Jesús. Y vean aquí, cito a un autor, Tim Keller dice, los milagros de Jesús no eran trucos de magia, diseñados para demostrar lo poderoso que era. O sea, el énfasis no era en los milagros, pues, sino señales del reino para mostrar cómo opera su poder redentor. Vean esto, es interesante. Sus milagros siempre sanaban, restauraban y liberaban a las personas de maneras que revelaban cómo podemos encontrarlo por fe.
Y aquí está la clave, la fe. ¿Y cómo podemos transformar nuestras vidas gracias a Él? Entonces las señales y milagros eran un canal, un instrumento solamente. No eran el fin en sí mismo. Lo sigo citando. Él no podía, entre comillas, no podía hacer una obra que no redimiera. Por lo tanto, no hubo una exhibición pública de su poder sobrenatural. Lo más probable es que en silencio y en privado pusiera las manos sobre algunos enfermos y los sanara. Cierro la cita. Pero imaginemos lo que hubiera hecho en presencia de la fe. Entonces los milagros eran instrumentos solamente, pero lo importante que buscaba Jesús, ¿qué era? Fe. Fe. Creer. Aquí no hay fe. Aquí no puedo revelar mi poder. No tiene ningún sentido. No se va a lograr nada. Esa es la idea. Entonces, esta declaración que hace Marcos aquí pone este asunto de la fe como un requisito para recibir bendición espiritual. Eso es lo que está pasando aquí. No es que Jesús no pudiera, que se acabó su poder, no. Sino que el objetivo no se iba a cumplir. Fe, creer, fe. Bueno, solo algunos que dice aquí, algunos enfermos, pocos fueron sanados. Entonces, reitero, como dice la palabra, sin fe no se puede. Sin fe es imposible agradar a Dios, por más que te guste la enseñanza de Jesús, por más que estés impresionado con los milagros, si no va acompañado de fe, entonces esto es vano, y eso es lo que entendía Jesús. ¿Y cómo termina el versículo? Y estaba el 6, ¿cómo empieza? Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Cómo es posible? Y estaba asombrado de la incredulidad. Y es interesante la palabra asombrado porque viene solamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Este asombrado se aplica a Jesús. O sea, Jesús se asombra por algo. Se maravilla por algo. Una de ellas es aquí en este pasaje y la otra es en Lucas 9. 7:9, dice Lucas 7:9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose allí, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y es cuando el siervo del centurión estaba enfermo y el centurión le dice: Señor, nomás una palabrita tuya, no ocupo más. Vete. Tu siervo será sanado, estará sanado. ¿Verdad? Y él se maravillaba de la fe. Es increíble. Bueno, créelo pues. ¿Verdad? Él se maravillaba, Jesús. Vean lo importante de la fe para Jesús. Todo lo que Jesús hacía, ¿verdad? Va en función de la fe. De generar fe en las personas. Encontrar fe en las personas. Ahora, en la mayoría de las veces que se utiliza también esta palabra, no solo en Marcos, el término asombrado, maravillado, impresionado, se usa generando una reacción positiva para Jesús. La mayoría de las veces, que no se le atribuye a Jesús, sino a las personas que lo ven. ¿Sí? Entonces, Jesús estaba asombrado. ¿De qué? De la incredulidad de estas personas, después de todo lo que sabían. Y esta incredulidad, pues, es la falta de voluntad para comprometerse, ya sea con otra persona o responder positivamente a las palabras que se están escuchando, en este caso, las palabras de Jesús. La falta de fe, pues, es la incredulidad, es la contraparte. Dice un autor: curiosamente, tanto Jesús como su pueblo natal se quedan estupefactos el uno al otro. Es lo curioso. Al igual que los gentiles paganos que no podían superar el hecho de que Jesús sanara a un endemoniado y arruinara sus negocios, tampoco podían superar su origen humilde y familiaridad.
Y este es uno de los elementos, ¿verdad? De la causa de incredulidad. Su origen humilde y familiaridad. Jesús, por otra parte, no podía creer su incredulidad a la luz de lo que él dijo e hizo. Esta incredulidad presagia tristemente la incredulidad de la nación de Israel en su conjunto, pero también presagia la incredulidad de muchos en nuestro mundo, incluso en nuestras iglesias. Cierro la cita, entonces. En nuestras iglesias hay incredulidad. Entonces, este mismo autor dice, la incredulidad ensombrece. Lo que deberías ver claramente, la incredulidad lo ensombrece. Exalta lo irrelevante. Ataca al mensajero y rechaza lo sobrenatural. Es como se manifiesta la incredulidad. ¿Qué hace Jesús entonces? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esta incredulidad? Él no decide actuar más, no decide demostrar más su poder, porque la incredulidad es extrema. Bueno, hay un punto de no retorno. Y cuando menos en este tiempo histórico en que Jesús llegó a Nazaret, algunos cruzaron ese punto de no retorno. Otros no, porque después dice que su familia creyó en él. No sabemos cuántos más. Pero en este instante, en este punto, hubo personas que seguramente entraron al punto de no retorno, permanecieron en su incredulidad, rechazando a Jesús. Y lo que leímos ahorita, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Es la segunda vez que Jesús estaba ahí. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, dice Hebreos capítulo 6, versículo 4 en adelante. O sea, hay un punto en el cual no vas a regresar de la incredulidad. Las enseñanzas y milagros de Jesús pueden ser sorprendentes, y lo son. Los puedes aceptar intelectualmente. Y a lo mejor los milagros se te pueden dificultar. Pero al final los puedes aceptar intelectualmente. Pero sin fe, solo lleva al rechazo e incredulidad. Y Jesús se maravilla de la incredulidad. Pero este pasaje también implica que aún es tiempo. Que hay tiempo. Y entonces la exhortación es: pídele al Señor fe, si ese es tu caso. En esta iglesia no damos por hecho que todos están en la fe, no lo damos por hecho. Queremos asegurarnos de que todos estén en la fe. Pídele al Señor fe. Pídele que te ayude a creer, que te permita creer, que abra tus ojos y oídos espirituales para que te permita escuchar y ver realmente quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Si ya estás ahí en la fe, pues maravíllate en eso. Maravíllate en que formas parte de la familia de este humilde carpintero, que es más que un carpintero, más que un constructor, es la familia del Hijo de Dios. Conócelo y obedécelo. Maravíllate con él. Asómbrate de él. Bien. Bueno, como conclusión podemos decir lo siguiente: el Evangelio de Marcos, hemos avanzado hasta el capítulo 6, hemos aprendido, porque la pregunta es ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Desde el capítulo 3 es esa pregunta: ¿quién es Jesús? Hemos aprendido que la enseñanza de Jesús
viene de Dios y que sus credenciales divinas han sido desplegadas sin la menor duda. Este hombre no solo es un habitante de Nazaret, este hombre ha demostrado ser el Hijo de Dios. ¿Cuáles son las implicaciones de no honrar a Jesús por quien es Él? Yo creo que ya quedaron claras. Espero, es mi oración. Las implicaciones de no honrar a Jesús por quien Él es, el Hijo de Dios. El pasaje nos advierte acerca del rechazo, de las dificultades que se encuentran en la vida cristiana, como ya vimos, pero sobre todo de la incredulidad. Ahora, el rechazo y las dificultades, creo que las podemos sobrepasar. Pero la incredulidad llega a un punto en que ya no regresa. Y ese es el riesgo. Y por eso es más grave. Y vean, con respecto a esto último de la incredulidad, en otro pasaje del Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, Jesús afirma: por eso os dije, capítulo 8, versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. ¿Ya entienden qué significa yo soy? Yo soy son dos palabras cargadas de divinidad. Es una losa de divinidad, ese yo soy. Cuando Jesús dice yo soy, está diciendo soy Dios. Soy el Hijo de Dios. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y para eso se requiere entonces fe. No solo es aceptar a Jesús como un buen hombre. Hay quien tiene esa opinión, ¿verdad? Jesús fue un buen hombre. Jesús fue un buen profeta. Jesús fue una buena persona. Un buen maestro. Una persona de una moral sin par. Un gran hacedor de milagros. Pero es necesario creer verdaderamente, como dice Jesús, yo soy el Hijo de Dios, el Dios encarnado. O lo aceptas o lo rechazas. Jesús no te deja opción. Es una o es otra. O lo aceptas o lo rechazas por fe. No hay término medio. O te maravillas de Él o te escandalizas de Él. Funcionando en tu incredulidad hasta perderte. El cielo o el castigo eterno. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu respuesta? Oremos. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Te damos gracias por esta hermosa palabra. Porque en tu amor, Señor, en tu bondad, en tu misericordia, tú nos adviertes, nos ayudas a entender quién eres tú y cómo debemos reaccionar nosotros ante esa verdad, que tú eres el Hijo de Dios. Oramos, Señor, por aquellos que aún no han creído, para que utilice esta palabra, Señor, para llevarlos a tus pies. Oramos por aquellos que ya han creído, Señor, para que se afirmen en la convicción de lo que tú eres. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.